Sí, bueno. Hermanos, Dios les bendiga, buenos días. Déjeme decirle que muchas veces, como cristiano, uno escucha máximas, escucha pensamientos que constantemente tienen que ver con lo que dice la Escritura. Y ahorita que estábamos cantando la alabanza, me venía a la mente algo muy importante. Una persona puede perder la salud y seguir caminando y seguir adelante. Una persona puede perder de pronto dinero, no tener recursos, y la persona puede seguir adelante. Una persona puede tener situaciones difíciles y puede seguir adelante. Pero si una persona pierde la fe, entonces la persona se hunde. Porque la fe es el fundamento de la vida cristiana. Es decir, el confiar en Dios, no importa que no veamos las cosas que nosotros anhelamos o queremos. De hecho, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que andamos por fe y no andamos por vista. Es decir, no andamos por lo que vemos, no andamos por lo que sentimos, sino simplemente de que Dios en su palabra nos deja promesas, nos deja palabras. A los cristianos cientos y cientos de promesas nos deja para que podamos caminar confiados, podamos caminar estables en nuestra vida cristiana aquí en esta tierra. No importa cómo esté el mundo, no importa cómo esté la iglesia, no importa cómo estén las que están a nuestro lado, si nosotros tenemos fe, podemos seguir adelante venciendo, o como dice la Escritura, siendo más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Creo en Dios, dice la alabanza. El día de hoy, hermanos, quiero comenzar una serie de estudios que tienen que ver con un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 8, verso 11, que va a ser el fundamento de aquello que yo les quiero compartir en el transcurso de las próximas semanas y que vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué les parece si vamos a la Escritura y vemos este texto base el día de hoy en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11, por favor? Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Miren lo que dice la Escritura. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vuelvo a repetir, está hablando Moisés, está hablando al pueblo. El libro de Deuteronomio es la segunda ley. Recuerden ustedes que en el libro del Éxodo Dios le dio los mandamientos a Moisés, a su pueblo, pero en Deuteronomio se los vuelve a repetir porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Y les dice Moisés de parte de Dios: cuídate, Israel, de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Algo muy importante, hermanos, es, si se dan cuenta, que nos dice: no te olvides de tu Dios. ¿Por qué el Señor en Deuteronomio les dice eso? Hermanos, Dios les había prometido una tierra donde fluye leche y miel. Una tierra donde le dijo: de tal a tal lugar yo te voy a dar a ti. Y entonces Dios los previene: pero cuando tengas abundancia, cuando te vaya bien, cuando tengas ovejas, cuando tengas tierras, no te olvides que todo esto te lo da Jehová tu Dios. Eso es lo que ustedes, cuando vean el contexto de Deuteronomio capítulo 8, les está diciendo: tengan cuidado cuando tengan cosas. Ahora, dice que no nos olvidemos, en este caso Israel primeramente, de sus mandamientos, decretos y estatutos. Ahora, cuando usted vaya a la definición de cada uno de estos términos, prácticamente son sinónimos, prácticamente los tres significan lo mismo. Mandamientos son ordenanzas, leyes, estatutos que Dios establece, en este caso para Israel, pero que también establece en el Nuevo Testamento para los cristianos, para su iglesia. Ahora, pero en estos sinónimos me llamó la atención mucho, hermanos, la palabra estatutos. Quiero decirlo lo que significa estatutos y por qué me llamó la atención. La palabra estatuto tiene un sentido de algo asignado o concedido y tiene que ver con la porción de pan.
del pan cotidiano. Uno dirá, pero ¿qué tiene que ver estatuto con la porción de pan y con el pan cotidiano? Está diciendo, hermanos y amigos, qué importante es que así como nosotros comemos cada día y 3 veces al día, constantemente tengamos sus mandamientos, sus decretos, sus leyes, como si fuera nuestro alimento de cada día. Le dije, Israel, no te olvides de mis mandamientos. Ahora bien, les dice que no se olviden de esto. Y yo quisiera, hermanos, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, constantemente Dios apela a nuestra mente para que traigamos a la memoria determinadas cosas. ¿Está de acuerdo conmigo que los hombres, los seres humanos, somos muy olvidadizos? Sobre todo hay personas que no son agradecidas con personas que le ayudaron o le hicieron el bien. Muchas veces relaciones se rompen por situaciones como esa, algo que se llama ingratitud. Pero déjeme decirle que aquí el Señor nos dice que tengamos en cuenta varias cosas. No puedo verlas todas, nada más a manera de introducción al tema de hoy. Quiero que veamos algunas cosas que Dios nos dice que traigamos a la memoria y que no olvidemos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 20, verso 8, quiero que vean, por favor. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquí el Señor está dando los 10 mandamientos de la ley de Dios, que nosotros sabemos que Dios habló de su propia boca. No fue Moisés, sino que Dios, en medio de truenos, de relámpagos, en el monte Sinaí, se los dio a su pueblo. Recuerdan ustedes que el pueblo incluso estaba temblando. Y ahí les dice el Señor, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Usted se va a dar cuenta que actualmente que se están violando todas las leyes de Dios. Hay personas que dicen que podemos mentir si hay determinada situación. Hay personas que de pronto incluso podemos matar si de pronto se justifica alguna situación de algún peligro para los nuestros. Y ahí están violando mandamiento tras mandamiento. Y entonces el día de hoy hay muchas personas que no respetan el día de reposo como un mandamiento de la ley de Dios, a pesar de que está en la ley de Dios. Ahora, es muy importante entender que cuando Dios dio este mandamiento del día de reposo, no fue por Dios, porque Dios es Dios, ¿sí? Lo guardemos o no lo guardemos, Él sigue siendo Dios, pero lo hizo por nosotros. Porque Él sabe que el ser humano muchas veces se afana en muchas cosas y pierde de vista a su familia, pierde de vista a Dios, pierde de vista completamente todo. Y nosotros como seres humanos nos cansamos físicamente, nos cansamos mentalmente. Y si usted ha conocido a personas que les gusta mucho el trabajo, y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y es sábado y domingo, y les pagan triple y otra vez y un mes, a los 2 meses ya no hay quien lo soporte. Y las personas pueden caer incluso en agotamiento y al ratito están tomando vitaminas o van al doctor y al ratito todo lo que ganaron en ese tiempo lo están gastando, en este caso, en médicos. Entonces Dios sabe que como seres humanos nuestro cuerpo necesita descansar y Dios en su amor dice, trabaja 6 y descansa 1. ¿Sí? También nuestra mente también se embota muchas veces. Hay tantas cosas que luego están pasando por nuestra cabeza. Sobre los padres de familia, los que somos hombres, sabemos que muchas cosas no podemos nosotros manejar al mismo tiempo. La mujer, ya lo hemos compartido, la mujer tiene algo de parte de Dios, que la mujer está muy despierta en 5 o 6 situaciones y no se le pasa una. Los hombres no somos hechos así. Los hombres nada más estamos en una cosa y no podemos pensar en otras. Ya he comentado mucho que incluso en los matrimonios hay muchos problemas por esto, porque la mujer nos dice 6 cosas y yo nada más hago caso de una porque las otras no puedo yo resolverlas. Pero bueno, muchas veces nuestra mente se embota y Dios, por amor, lo hizo para que nosotros descansáramos. Es un mandamiento, pero algo muy importante, hermanos, que quiero compartirles hoy. Dice, acuérdate del día de reposo. Si estamos apenas en el libro del Éxodo, ¿por qué les dice que se acuerden? Porque el día de reposo ya se guardaba antes de que la ley fuera dada por Moisés. Mire, en Génesis capítulo 2, versículo 3. Libro de Génesis capítulo 2, versículo 3.
Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si usted se da cuenta y ve este pasaje, Dios hizo toda la creación en 6 días. Y dice la Escritura que en el séptimo Dios reposó y lo santificó. La palabra santificar quiere decir que lo apartó. Obviamente, cuando dice que Dios reposó, no vayan ustedes a pensar que Dios se cansó y dijo, híjole, estuvo muy fuerte ahí el trabajo, así es que necesito descansar. Dios no se cansa ni se fatiga, Él es Dios, hermanos. Pero lo que dice es que Dios dejó de crear en el día séptimo. Eso es lo que significa cuando dice que reposó y lo santificó. ¿Sí? Y como había hecho ya al hombre, Él tenía en su mente y siempre ha tenido en su mente al ser humano. Y lo apartó como un ejemplo para el hombre, que si Dios, que no necesitaba descansar, lo santificó y lo aportó y dejó de crear, pues que el hombre también lo santifique y que deje de trabajar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que lo santifiquen, que lo aparten para darle la gloria a Dios, para que sus almas sean bendecidas, para que su cuerpo sea bendecido también, para que puedan estar con la familia, para que puedan el día de reposo, de pronto, aquellos que trabajan, la verdad en la construcción es muy pesado, el trabajo de la construcción, a pierna suelta, ¿no? Después de haber alabado a Dios y adorado a Dios, y irse a su casa, acostarse y descansar, eso no es pecaminoso. Es día de reposo, para que el día lunes el guerrero vuelva otra vez a trabajar, ¿no? Como Dios nos manda para suplir nuestras necesidades. Pero fíjense, hoy nos dice el Señor, acuérdate del reposo. Si otros no lo hacen, mire, pueden entrar en cuestiones hasta teológicas, pero es un mandamiento de la ley de Dios y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y yo lo que he visto por experiencia es que aquellos que no guardan el día de reposo, tarde que temprano, su pie resbala. Y al ratito andan todos afanados, al ratito ya andan en el mundo haciendo cuanta barbaridad, porque violaron el día de reposo y luego se preguntan, pues ¿por qué les va tan mal? Pues precisamente porque su cuerpo no descansa, su mente no descansa, están violando la ley de Dios y ni siquiera se dan cuenta. Entonces nosotros tenemos que acordarnos, ¿cuántos dicen amén? Porque Dios lo dice, acuérdate del reposo. En Hebreos 10, versos 32 y 33, verso 10, 32 y 33. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aquí el Espíritu Santo dice que traigamos a la memoria, está hablando definitivamente a los cristianos. Déjeme decirle que muchos de ellos se estaban deslizando, se estaban enfriando, estaban dejando de hacer la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo se levanta y le dice, trae a la memoria aquel día en que te convertiste, cuánto fuego había en tu corazón y nadie te paraba y nadie te callaba. Querías estar siempre en las cosas de Dios y el mundo había perdido su atractivo y tu corazón estaba ardiendo para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué dice que traigamos a la memoria? Porque se estaban enfriando, hermano. Porque estaban haciendo cosas que ya a Dios no le agradaban. De hecho, el contexto en el capítulo 10 del libro de Hebreos es impresionante. Es cuando dice los que violan en el Antiguo Testamento la ley de Moisés, pues es terrible, dice que muere irremisiblemente. Y luego dice, pero ¿cuánto creen que merezca el que pisoteare? Y empieza a decir palabras tremendas, hermanos, porque se estaban echando para atrás muchos de ellos, se estaban entibiando, estaban permitiendo cosas en su vida que sabían ellos que a Dios no le agradaban. Era como aquel barquito, hermanos, que de pronto no está atado en el muelle, y no sé si ustedes sepan, pero la marea, de pronto, si no están amarrados, se los va dejando. Y al ratito el barquito se va alejando, se va alejando, se va alejando hasta que se pierde en el horizonte. El Espíritu Santo veía cómo de pronto su iglesia, los suyos, se estaban apartando, estaban dejando la consagración, estaban dejando de hacer cosas, y el fuego de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo se estaba enfriando. Y entonces, obviamente, manda una advertencia, pero lo dice, Dios no quiere eso. Trae a la memoria, ¿sí?, aquel día en que nadie te paraba. ¿Cuántos dicen amén? Y amados hermanos, aquellos que saben de lo que yo estoy hablando,
que su corazón se está apartando de esa sincera fidelidad a Cristo, pues vaya la advertencia también para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué lo dice el Espíritu Santo? Porque nos quiere llevar ahí. Lo tengo bien clarito. Nos quiere llevar otra vez a ese fuego, donde nadie nos puede parar, donde queremos ver la gloria de Dios, donde la gente venía y de pronto veía gente ardiendo en el fuego del Espíritu Santo, no abatidos, no con la cabeza agachada, no derrotados, sino en victoria, como Cristo nos quiere ver a nosotros. Entonces, hermanos, también nos dice que recordemos esos tiempos. En Lucas capítulo 17, versículo 32 y 33, vea otra cosa que el Señor nos dice que recordemos. En Lucas 17, verso 32 y 33, está hablando el Señor Jesús y nos dice, acordaos de la mujer de Lot, verso 33. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. Es muy interesante, porque primero el Señor Jesús dice, acuérdate de la mujer de Lot, ¿no? Nos está diciendo, bueno, lo recordamos. Dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Y el que pierda su vida por causa de mí, la va a hallar. ¿Por qué? Porque recuerde usted que Dios en su amor, por amor a este Abraham, dice que Lot y su familia estaban en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra estaban caracterizadas por la inmoralidad sexual, hermanos. Había homosexualismo, había bestialismo, había lesbianismo, era la inmoralidad generalizada, pero no solamente inmoralidad, hermanos. Dice la Escritura que había abundancia de pan, y precisamente lo que el Señor le estaba advirtiendo a su pueblo. Se habían olvidado de Dios y nada más les gustaba comer y beber y comer y beber y la fiesta y el convivio y la fiesta y el convivio. Y también la ociosidad. Dice que como no tenía nada que hacer y había abundancia, entonces andaban ociosos. Y dicen por allá afuera un dicho que dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios, dicen. Porque cuando una persona está ociosa, hermanos, y no tiene nada que hacer ni nada que pensar, la persona nada más está viendo para todo lugar. Y vienen las malas ideas, y esa ociosidad hace que vayan a cosas que no convienen. En Génesis 19, 26, Génesis capítulo 19, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que hasta Dios, bien hermoso, mandó ángeles, hermanos? Dice que los agarró de la mano, ¿no?, para ayudarlos a salir. Y ya cuando van saliendo, hermanos, de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot miró atrás. No crean que nada más porque volteó, quería regresarse. Mi Sodoma, mi Gomorra, ya estaba, hermanos, en el mundo, en todo ese tipo de cosas, y le gustaba, hermanos, para que me entiendan. Y entonces se quería regresar, y en ese momento se vuelve estatua de sal. Ahora, ¿por qué de sal? Porque la sal, cuando ya no sirve, dice la Escritura que no sirve sino para ser pisoteada y hollada por los hombres, dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Era una mujer que amaba el mundo y amaba su vida, ¿sí? Y por eso dice Jesús, el que ame su vida, la va a perder. El que quiera volver otra vez a lo mismo, la va a perder. Pero el que pierda su vida, la va a hallar. Entonces también es una enseñanza para nosotros. Estamos en un Sodoma y Gomorra, hermanos, generalizado. La verdad, pues yo el domingo pasado que íbamos para la casa, no, fue ayer que venimos, ahí en Pantitlán, dos jovencitas, hermanos, 16, 17 años, donde están los torniquetes para salir del Mexibús. Ahí estaban las jovencitas. Cada vez ya no hay más vergüenzas. Antes, aunque ya había una ley que se podían besar y todo, pues uno que otro. Ahorita ya ves hombres, ves mujeres. Estamos en Sodoma y Gomorra, y dice el Señor, acuérdense de la mujer de Lot. No quieras volver otra vez a la fiesta, no quieras volver otra vez a la inmundicia. Ten cuidado, acuérdate, vas a quedar como sal y te van a pisotear. No vas a servir para nada, ni para bueno ni para malo. Vas a ser la burla de los hombres, porque comenzaste y no terminaste. Hermanos, impresionante.
Entonces, es una advertencia también para nosotros y pues tenemos que recordar, hermanos, estamos aquí. Y hay un mundo que quiere apartarnos de Dios. De hecho, el día de ayer le decía yo a mi esposa, porque hay un testimonio de un ancianito, y le dije a mi esposa, le digo, oye, Roxita, ¿dónde está el testimonio de ese hombre que regresó por su amigo y que le dijo, sabía que ibas a regresar? Y ya, ¿no? Entonces me lo mandaron a un celular, que bueno, me tuve que comprar, y me lo mandaron. Cuando me lo mandan, entonces empecé a verlo, ¿no? Y ya cuando terminé de verlo, dije, no, pues está hermoso, la verdad. Y hermanos, ahí, no sé, yo sé que ustedes saben, inmediatamente había otro del mismo hombre que tenía ese testimonio. En ese momento, cuando terminé, ahí iba, hermanos, a ver el otro. Y cuando dije, no, ahí voy otra vez, porque una y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro, y luego el otro. Y dije, no, hasta le comenté a mi esposa y a mi hija, dije, ahí iba otra vez a lo mismo. Este mundo nos quiere apartar. Y al ratito estás 2, 3, 4, 5 horas y ahí está. Y viene el enfriamiento, el deslizamiento, y al ratito, no, pero son las cosas de Dios, sí. Pero como vamos a ver más adelante, ¿por qué no lo aprovechamos también para orar? ¿Por qué no lo aprovechamos para estudiar la Escritura? ¿Por qué no lo aprovechamos para interceder por la gente que se está muriendo y se está perdiendo? Dice el apóstol Pablo, todo nos es lícito, pero no todo conviene, porque no todo edifica. Hermanos, estoy hablando a la iglesia, creo que si nos damos cuenta, acordémonos de la mujer de Lot. No permitamos que este mundo haga que volteemos para atrás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el libro de Apocalipsis, recuerden, el Señor Jesús está percibiendo a sus iglesias y les dice, acuérdate bien de lo que has recibido. La verdad es que Dios nos ha bendecido con su palabra, con muchas bendiciones para nuestra familia, para nosotros, y lo que has oído, y guárdalo. Y arrepiéntete si hay algo de lo que te tienes que arrepentir. Pues si no velas, voy a venir, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Definitivamente está hablando de cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez. Nosotros sabemos que parte de la segunda venida de Cristo hay un evento que se llama el arrebatamiento. Mire, cuando de pronto hay que uno se mete a ver ahí las cuestiones escatológicas ahí de hombres de Dios que están predicando y todo. Mire, bendito sea Dios por los hombres y le damos gloria a Dios por hombres de Dios, pero aquí está la Biblia, aquí está la Escritura. Hay quienes dicen, no, es que Jesús no va a venir 2 o 3 veces, si viene en el arrebatamiento y luego esto y luego ya son 3 veces. Oh, caray, pues no sé qué Biblia están leyendo. La primera venida de Cristo, cuando hablan de la primera venida de Cristo, está hablando de su nacimiento, cuando fue bautizado, cuando hizo milagros y señales, cuando murió, cuando resucitó y ascendió al cielo. Hubieron varios eventos, ¿sí? Todos ellos en su conjunto se llama la primera venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo, no nada más en la segunda venida de Cristo, hay muchos eventos que todos en su conjunto tienen que ver con la segunda venida de Cristo. En Mateo capítulo 24 dice que el Señor nos da señales antes de que Jesús venga. Y parte de la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor Jesucristo dice, cuando menos pienses, cuando menos lo esperes, voy a venir por los míos. En un abrir y cerrar de ojos y los llevaré, y dice el apóstol Pablo, y así estaremos para siempre con el Señor. Y entonces Cristo está advirtiendo a su pueblo, acuérdate lo que has recibido y lo que has oído, no vaya a ser que te tome por sorpresa y te quedes cuando yo venga. Y entonces sabrás que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y que engañamos a todos, pero a Dios no lo pudimos engañar. ¿Cuántos entienden, hermanos? Apocalipsis 3:3, Juan capítulo 16, verso 4. En Juan capítulo 16, versículo 4, está hablando el Señor Jesucristo, hermanos.
Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. Esto no os lo dijo al principio, porque yo estaba con vosotros. Dice que Jesús, dice, les he dicho todo esto para que cuando suceda, recuerden ustedes, amados, que yo se los advertí. Créanme, ¿sí? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vendrán falsos profetas, vendrán engañadores, vendrán personas que contestan la Escritura, pero mis palabras no pasarán. Entonces, todo lo que Jesucristo, hermanos, dice y nos dijo, se va a cumplir. ¿Recuerdan ustedes que en una ocasión el Señor Jesucristo de pronto tiró las mesas de los cambistas y de pronto liberó a las ovejas y a los palominos? Y dice la Escritura, el apóstol Juan dice, es que nos dijo y lo hizo porque está escrito que el celo de tu casa nos consume. Y entonces empezaban a recordar, hermanos, lo que Cristo les había dicho y lo que Cristo había hecho. Amados hermanos, qué importante es creerle al Señor Jesucristo. Cristo dijo que nos iban a perseguir como ovejas en medio de lobos. Por eso no nos tiene que extrañar que de pronto vayamos y la gente nos mire mal, nos critique y de pronto nos diga de lo peor. Dice, ay de ti, se hablan bien de ti. Ay de ti, cuando digan que eres una joyita, que eres un dulce, que eres hermoso, quiere decir que ya estás igualito a los demás. Normalmente el cristiano va contracorriente. ¿Cuántos dicen amén? Normalmente el cristiano es mal visto. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una reprensión para el que hace la maldad y hace las cosas perversas. ¿Por qué? Porque el cristiano, hermanos, está contracorriente. Y nos van a perseguir, ¿no? Y van a hablar de nosotros cuando ya les caigamos bien a todos. Y hablen bien de nosotros, digan, ay, los hermanitos son bien hermosos, los de Felipe Berrozábal el 34. No, ya estamos acabados, hermanos. Ojalá me entiendan. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Está hablando el apóstol Pablo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Está hablando el apóstol Pablo y está diciéndole a este Timoteo, hermanos, si ven la vida de Pablo, le iba a este hermano impresionante. Llegaba a una ciudad y lo apedreaban. ¿Recuerdan ustedes que en Listra incluso creían, dijo, no, este ya se murió? Se nos pasó la mano, ya se murió, pero no se murió, se levantó y volvió a entrar a la ciudad y les volvió a predicar, hermanos, el apóstol Pablo. Sufrió naufragios cuando iba a predicar la palabra. Es decir, es impresionante la vida del apóstol Pablo. De hecho, cuando usted ve la carta a los Corintios, dice que sus credenciales eran estas: tribulaciones, falsos hermanos venían y hablaban de mí, se levantaban contra mí, y ahí empezaba a decir todas sus credenciales, hermanos. Y de pronto le dice a este Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, está vivo, está resucitado. Déjame decirle, hace ratito que estábamos orando, clarito, recordaba a un hermano que constantemente saludaba a la iglesia y decía, hermano, Cristo vive, Cristo vive. Y todos los hermanos como diciendo, ¿quién sabe qué le pasa al hermano? Pues Cristo vive, hermanos, ¿cómo no vamos a estar contentos? No estamos solos. Podemos orar y el Señor nos responde. Y aunque todo el mundo se levante contra nosotros, hay alguien que siempre está a nuestro lado y se llama Jesucristo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios, hermanos. ¿Cómo no nos va a dar gusto? ¿Y cómo no vamos a confiar? Por eso, hermanos, andamos por fe y no por vista. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mira, ya ha estado en la cárcel. Pisó la cárcel el apóstol Pablo por causa del evangelio, hermanos. Y le decía, acuérdate que Cristo nos dejó ejemplo. Si alguien padeció aquí en esta tierra injustamente, fue el Señor Jesucristo. En el versículo 9, fíjese ahí mismo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Que violen la palabra, que violen los mandamientos, que hagan fiesta en las congregaciones, que bailen el vals y que hagan 15 años y que metan al mundo en la iglesia. Pero la palabra de Dios no está presa. Aunque lo tengan a uno como malhechor, no, aunque el mundo entero, hermanos, esté violando la palabra, no debemos de permitir que suceda en medio de nosotros. Me he enterado de cada cosa.
y de personas que supuestamente empezaron, bueno, no supuestamente, empezaron bien. Y yo digo, ¿cómo es posible con la luz que el Señor nos ha dado a nosotros, que Dios nos guarde, hermanos? ¿Sí? El apóstol Pablo nos dejó ejemplo, hasta el final permaneció fiel al Señor Jesucristo, y Dios permita, amado hermano y hermana, que permanezcamos fieles a Jesús hasta el final. Aunque nos hablen, nos critiquen, nos digan, vienen los mandamientos, nos digan exagerados, no nos vamos a mover, porque la palabra de Dios no está presa. Y vamos a seguir predicando el Evangelio. El día de hoy, hermanos, manga ancha. ¿Sí? Empezaron bien y ahorita ya pueden hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Que Dios nos guarde de tal maldad en medio de nosotros. Ahora, si se dan cuenta, el Espíritu Santo nos dice, y hay muchísimas, hermano. Si ustedes buscan, por ejemplo, ahí las veces que el Espíritu Santo dice que nos acordemos de algo, van a encontrar varias cosas. Y en cada una de ellas Dios nos advierte, nos apercibe o nos dice de algo que a lo mejor estamos descuidando y que tenemos que corregir. Pero el día de hoy yo quiero hablarles de algo que de ninguna manera tenemos que olvidar. Y es la fe. Cuídate de no olvidarte de la fe, de confiar en Dios, pase lo que pase y suceda lo que suceda, veas lo que veas, escuches lo que escuches, te sientas como te sientas, ¿sí? Cuídate de no olvidarte de confiar en Dios en las buenas y en las malas. En la luz, cuando te vaya todo viento en popa, confía en Dios. Y si te va mal, sigue confiando en Dios, ¿sí? Vamos a ver como punto número 1, hermanos, Lucas capítulo 18, versículo 7 y versículo 8. Este es el mensaje del día de hoy. Cuídate de no olvidarte de la fe. Lucas 18, versículo 7 y versículo 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense, el que está hablando es el Señor Jesús. El contexto es la viuda y el juez injusto, recuerdan ustedes. Y dice Jesús, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿habrá quien, como esa viuda, estará clamando a su Padre Celestial para que le responda? Definitivamente está hablando de la oración, de la vida de oración. Porque está hablando, hermanos, de esa mujer que iba con el juez y el juez decía, no tengo tiempo para ti. Y ahí iba otra vez la mujer, hasta que finalmente el juez dijo, bueno, yo no temo ni a Dios, ni temo a los hombres. Pero ya esta mujer me está haciendo muy molesta porque no me deja. Le voy a hacer justicia. No vaya a ser que me canse y entonces vaya a ser yo otra cosa. Y Jesús dice, si esa mujer no se cansó de rogarle a ese juez injusto, Dios va a tardar en contestarle a sus hijos. Y aunque tardara, les va a contestar, pero hallará fe. Habrá iglesias que seguirán orando y clamando, no importa cómo estén las situaciones. Habrá hombres y mujeres, familias que estén orando y confiando en Dios, sabiendo que tarde que temprano Dios les va a responder. No vaya a ser, hermanos, que se deje de orar. No vaya a ser que se deje de depender de Dios y que de pronto venga el desánimo porque han pasado muchos años y de pronto no viene la respuesta que tanto anhelamos. Con nuestros familiares, con nuestra propia vida, con la propia iglesia, hermanos. No podemos hacer eso. Si hay algo que es lo que le da vigor a la iglesia, es la oración. Si usted ve a una persona que deja de orar, ¿sí?, la desgracia ya está a la puerta. Si hay una iglesia que deja de orar, la desgracia ya está a la puerta. Porque están dejando de confiar en el Señor Jesucristo y depender del Señor Jesucristo. En esta iglesia le damos gracias a Dios, llueva, truene, caiga granizo, aunque la tierra se abra, siempre la iglesia ha estado unida para orar al Dios de los cielos, siempre. Y déjeme decirle que muchas veces está criticados. En la pandemia estuvimos orando, en los terremotos estuvimos orando. ¿Por qué? Pues es cuando más necesitamos estar juntos y pedirle a Dios para que tenga misericordia. ¿Cuántos entienden, hermanos? Ahora, de manera personal, también, qué importante es la oración. Hay promesas para nosotros. En Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8,
Mateo capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Aquí es hermoso Cristo, porque no solamente dice que pidamos, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pedido a Dios, Señor, te pido, es algo, una oración normal, pero hay veces que pareciera que los cielos están cerrados, y entonces viene más intensa la oración. Dice, no solamente pida, búscale, o sea, busca, y allí está, dale y dale y dale. Y luego dice, si no, llama y se os abrirá. Está hablando que en lugar de darse por vencido el cristiano, en lugar de pronto disminuir y levantarse y decir, creo que Dios no me quiere contestar, creo que Dios no quiere esto para mí, y de pronto la persona deja de orar y se va. No, más bien es al contrario, pide y no recibe, dice, hijo Señor, y allí está, hermanos. Y levanta la voz, y clama, y llora, y gime, porque sabe que Dios le prometió, todo aquel que pide, recibe. Nada más que muchas veces hay quienes parecen los niños traviesos que luego tocan los timbres de la casa. Sí sabe usted, ¿no? Llega el niño y toca el timbre, ¿no? Y ya de pronto se echa a correr, y ya cuando sale la persona dice, ¿y dónde está? No, pues ya no está, se echó a correr. Así muchos en la oración. De pronto van, están 5 minutos, y dicen, bueno, Señor, te amo mucho, yo te pido esto. Le piden por todo el mundo, eso sí. Señor, te pido por todo el mundo. ¿Sí? Y ya de pronto se levantan, llega el Señor y dice, ¿y dónde están? No pudieron llamar, no pudieron clamar. Piensan que 5 minutos es suficiente. ¿Cuántos entienden, hermanos? Sigo hablando a la iglesia. Tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que llorar. ¿Sí? La gente se está perdiendo, la gente está necesitada, y Dios ha puesto como remedio, en el buen sentido, a la iglesia, porque ahí es donde se predica a Cristo, y ahí es donde la gente acude para venir a salvarse. En Mateo 7, verso 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas? Y aquí está la condición: a los que le pidan. Todos los que estamos aquí tenemos diferentes necesidades y diferentes cargas en nuestro corazón. Pero aquí nos da una condición de la oración el Señor Jesús. Hay que ser específicos. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? ¿Quieres que salve a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? Bueno, pídemelo específicamente y quédate ahí y pide, y no desmayes. Porque de hecho en el pasaje de la viuda así le dijo, sobre la necesidad de orar y no desmayar, no darnos por vencido, aunque muchas veces las personas se ponen más duras, más violentas, más rebeldes, o sea que pareciera que en lugar de que Dios les estuviera bendiciendo, pareciera que le están prendiendo un cohete y se ponen más agresivos. Permanecer ahí hasta que se cumpla la promesa. Pero dice que tenemos que ser específicos y además orando sin cesar. Hermanos, no podemos como iglesia dejar de orar por ningún motivo, llámese como se llama. Si aquí se inunda, agarramos una lancha y en la lancha oramos. No es broma, hermanos, porque lo hemos hecho. Hay un hermano que iba de misionero, allá estaba en Reynosa, iba a otro lugar, a 4 horas, y un día me llama y me dice, hijo, hermano, ¿sabe qué? Pues es que le hablo porque se descompuso la camioneta. ¿Y por eso no vas a ir? Pues que no hay camiones, no hay autobuses.
No, y empezó a decirme, pues mi hermano, pues si Dios te mandó, pues Él te va a proveer, te va a ayudar. Y hubieran visto al hermano después, qué gozo en su corazón había. Tuvieron que transbordar a un lugar y a otro, pero iban contentos con una bendición gigante en su corazón. ¿Por qué? Porque cumplieron con lo que el Señor Jesucristo les había encomendado. Amados hermanos, no podemos dejar de orar. En Génesis capítulo 32, versículo 25 al 29, déjeme decirle que hasta aquí, soy sincero, me estoy dirigiendo prácticamente a los hermanos, a la iglesia. ¿Sí? En Génesis capítulo 32, versículo 25 al 29, dice: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Este ejemplo, hermanos, los que estudiamos la Escritura, los que tienen tiempo congregándose en cualquier lugar donde se predique la palabra de Dios, sabe a qué se refiere este pasaje. Es cuando este Jacob, el engañador, era mentiroso, era astuto, hermano, este Jacob, pero en esa noche su vida fue transformada en un príncipe de la oración. ¿Sí? Dice la Escritura que Jacob iba a enfrentarse a Esaú, su hermano lo quería matar de veras, hermano. Entonces, en su desesperación, se puso a clamar. Es tipo y figura de la intercesión, de la oración, toda la noche, hermanos, porque peligraba su vida, porque era urgente. Y ahí estaba luchando con el ángel, y dice que toda la noche, y ya cuando empezó a salir el sol, el ángel le dice: ¿sabes qué? Ya déjame, porque está rayando el alba. Dice: no te voy a dejar si no me bendices. Y en ese momento el ángel dice: ¿cuál es tu nombre? Dice: es Jacob. Ya no vas a ser Jacob, ahora vas a ser Israel. Le cambió el nombre, hermanos, y déjeme decirle que Jacob fue transformado en esa noche. Es por eso, querido amigo, usted que está buscando a Dios, está muy necesitado, sabe la necesidad que hay en su alma. Vaya con Dios. No quiere decir que vamos a luchar realmente ahí, sino simplemente humillarnos delante de Dios, decirle nuestra necesidad, pero con esa urgencia. Decirle: Señor, es que necesito de verdad esto. Mi familia se está perdiendo, mi propia alma se está perdiendo. Y estar ahí, queridos amigos. Y yo tengo una cosa: como Jacob, tu vida también será transformada. Y como iglesia, ¿qué decirlo? ¿Sí? Bueno, hasta aquí voy a dejarlo y ahí va. Primera de Pedro, capítulo 4. Perdón, es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí está hablando, hermanos, que la fe va a ser probada, ¿sí? Y dice que va a ser probada con fuego. Obviamente ya lo hemos compartido, está hablando de pruebas. A este punto yo le puse la fe y las pruebas. Cuando una persona está buscando a Dios, o cuando una persona ya está caminando con Dios, hay luchas, hay batallas. También como iglesia, como familia, como matrimonio, hay muchas luchas que tenemos nosotros que librar. Yo soy casado y como matrimonio tenemos que luchar muchas veces. Como familia, tengo a mi hija, también oramos y luchamos muchas veces. Y como iglesia tenemos también que luchar. ¿Por qué? Porque hay batallas, hay pruebas. El día de ayer en Santa Elena yo hablaba acerca de las tormentas que vienen en nuestra vida. Hablé de cómo los discípulos iban y de pronto les agarró la tormenta y la barquita pareciera que se hundía, hermanos.
Y muchas veces vienen tormentas a nuestra vida que pareciera que no podemos salir de ellas. Muchas veces algún familiar que vemos que se está destruyendo, ¿no? No solamente que le está yendo mal en la vida, sino vemos que la condenación eterna lo está esperando, y claro que nos espanta, nos duele, porque no queremos que los nuestros se espanten. Hay pruebas, hermanos. Todos los cristianos tenemos pruebas, situaciones difíciles. Hablaba también de enfermedades que vienen sobre nuestra vida, hermanos. Son tormentas. Y déjeme decirle que en lo personal, pues si hablamos de esa tormenta de las enfermedades, una tras otra, mis hermanos, y hasta el día de hoy sigo luchando aún con las enfermedades. Piense la gente lo que piense, pero hermanos, hay pruebas, y lo único que nos puede sacar adelante es la confianza en Dios. Pase lo que pase, recuerden ustedes, hermanos, que cuando la tormenta está más fuerte, más cerca está Cristo de nosotros, nada más que muchas veces lo dejamos de ver. Yo se puede decir, pues uno se levanta y lo único que hace es llorar. Pues Señor, estoy solo, no hay nadie, pero tú estás aquí. Lo que tú quieras, yo quiero, ¿no? O como dice Job, aunque Él me matare, en Él voy a esperar. Porque si perdemos la fe, hermanos, estamos perdidos. En 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12 al verso 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al versículo 14. Amados, no sorprendáis el fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El apóstol Pedro tenía más de 30 años caminando ya con el Señor Jesús, y había algo que había visto en la iglesia y en los cristianos, ¿sí? Pruebas una tras otra, unas muy difíciles y unas más o menos difíciles. Pero entonces Pedro le dice a la iglesia, no les extrañe el fuego de prueba que ha venido. Así como está siendo probado tú, todos los hermanos en todo el mundo están padeciendo pruebas. Unos arriesgando su vida, otros una enfermedad, otros una escasez, otros de otra manera, un familiar, su propia alma, su propio corazón, otros en el pecado, etcétera, etcétera. Pero el apóstol Pablo les estaba diciendo, a eso nos llamó el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía, nos ha sido dado no solamente creer en Cristo, sino padecer por Cristo. Por eso yo les decía, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. O sea, nos están diciendo cuánta barbaridad y toda, y dice el Señor, tú eres bienaventurado. Mientras no te desvíes ni a izquierda ni a derecha, eres bienaventurado. Por ellos eres blasfemado. Pero ciertamente, por ustedes, el nombre de Cristo es glorificado. Hermanos, muchos se están enfriando, muchos se están apartando de la fe. Ahora, estoy hablando de cristianos, de personas que conocían a Dios. Por no atender las advertencias del Señor Jesucristo, por no atender y entender que es la fe, la confianza en Dios, en las pruebas, las que nos puede sacar adelante. La verdad, hay veces que ya lo hemos compartido, casi agarramos la toalla y decimos, Señor, fue un gusto toda la vida cristiana que llevé, fui bendecido, pero hasta aquí llegué, yo ya no puedo más. ¿Sí? ¿Cómo es posible todo lo que veo? Falso cristianismo, cosas que dicen que son y no son, cuánta falsedad, cuánta hipocresía, Señor. Y déjeme decirle que, por ejemplo, en lo personal, pues la gente de afuera no, porque no conoce a Dios. Me da tristeza la gente que dice conocer a Dios. Entonces, pero hermanos, solamente la fe nos puede sacar adelante. Así es que, amado hermano, hermana, está siendo tentado, tentada, yo también, y muy fuerte, pero confío en el Señor. Y es lo que nunca debes tú dejar de hacer, confiar en Él. Primera de Reyes 19, verso 14 y 15.
Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14 y versículo 15. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Hermanos, después de que Elías tuvo una victoria contra unos falsos profetas de este Baal y de esta Acera, dice que Jezabel, una mujer terrible en la escritura, empezó a perseguirlo. Y dice que de pronto Elías, hermanos, de pronto va con Dios y le dice: mira, yo he sentido un vivo celo por tu nombre. ¿Sabes lo que han hecho, Señor? Han derribado tus altares. Ya no te adoran en espíritu y en verdad. Se han levantado contra tu palabra. Y sabes, solamente yo he quedado. Ay, como si Elías fuera el único. Pero hermanos, ya estaba ahí, viendo todo a su alrededor, que todos estaban abandonando. Y le dice el Señor: mira, deja de andar haciendo esas cosas, vete a ungir a Hazael, y yo tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Déjeme decirle que como cristiano muchas veces pareciera que uno navega solo, hermanos. Le voy a decir por qué. Porque muchas veces de pronto encontramos a personas que se congregan y que dicen que son cristianos 8 o 10 años y de pronto se enojan, dicen malas palabras, siguen tomando, siguen los bailes, siguen de pronto en la fiesta, siguen haciendo cuanta barbaridad y de pronto levantándose y diciendo que son cristianos, hermanos. Y uno, la verdad, dice, pero ¿qué es eso? Están vituperando el nombre de Cristo y ni siquiera se dan cuenta. Eso es lo que veía Elías. El pueblo de Israel habían dejado el pacto del Señor, habían dejado de obedecer a Dios, hermanos. Y él pensaba que solamente él había quedado. Y no sé, hermano, hermana, si a ti te ha pasado, pero hay veces que ves los testimonios de las personas, ¿sí? Tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, hasta lo señalan. Y dicen: oye, pero ¿por qué tomas si dices que tú vas a la iglesia y cargas tu Biblia? Oye, ¿por qué te enojas así? Mira nomás qué carácter tan terrible. Y supuestamente tú y el Espíritu Santo, y ahí te empiezan a decir, hasta te predican. Qué impresionante, hermanos. Bueno, Elías era lo que veía. Pero dice el Señor: no, hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Hay gente sincera, hay gente que está pagando el precio, hay gente que son los pocos de Israel, la manada pequeña. Y Dios permita, hermanos, aunque seamos pocos, que no nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Soportemos la prueba. Romanos 10:11. Pues la Escritura dice: todo aquel que no creyere, no es Romanos 10, 11. Bueno, sí es. A ver, 10:32, Manta, por favor. 10:32. Permítame un tantito, hermanos. Si alguien me ayuda con el pasaje de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, es Romanos capítulo 10. Es 17, 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya hemos compartido este pasaje, está hablando de la escritura. Cuando nosotros somos escriturales, somos bíblicos y nos alimentamos de la palabra de Dios, eso aumenta nuestra fe. Pues cuando vemos que nada es imposible para el Señor, el poder que manifiesta, la creación, y vemos a través de la escritura cómo sanaba, cómo bendecía, eso aumenta nuestra fe, hermanos. Dice la escritura que la fe viene por el oír
y el oír por la palabra de Dios. A este punto yo le titulé La fe y la palabra. La importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Me daba gusto porque con unos hermanos estaba yo compartiendo el libro de Esdras. No les había dicho que leyeran Esdras. Y cuando yo pregunté, les dije, oigan, ¿quién ha leído el libro de Esdras? Y varios, sí, habían leído el libro de Esdras. Es un libro de restauración. Y cuando tú ves a esos hermanos, a esas hermanas, tú ves que llevan una vida congruente, una vida de obediencia, una vida de fe, una vida que glorifica a Dios, una vida que aunque los tratan, hermanos, ahí como si fueran trapeadores del piso, los hermanos siguen adelante y están glorificando al Señor Jesucristo. Porque la palabra es importantísima, hermanos, en la vida del cristiano. Déjeme decirle, voy a espiritualizar, no contradice nada las Sagradas Escrituras, pero voy a espiritualizar algunos pasajes. ¿Recuerda usted que cuando el pueblo de Israel iba en el desierto, dice que no había alimento y dice que Dios les mandó maná del cielo? Ese maná del cielo es tipo y figura de la palabra de Dios. Es decir, ellos agarraban cada día y de pronto agarraban para su familia, para ellos, y comían y se alimentaban. Es tipo y figura de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos alimenta, nos fortalece, nos deja gorditos, vigorosos, fuertes, hermanos, con una palabra de parte de Dios en nuestros labios. Ustedes van a ver que aquellos que son bíblicos constantemente te dicen la palabra. Hay una hermana que ni siquiera se da cuenta y cada ratito está diciendo, hermano, sí, como dice el Salmo 34, verso 7, y te dice el Salmo completito. No, sí, el Salmo 118, y tú dices, caray, yo he leído la Escritura cantidad de veces y no me los puedo aprender. Y la hermana allí está citando los versículos, pero completitos. Inmediatamente uno se da cuenta, es una mujer que lee la palabra de Dios. Pero hay unos, hermanos, que muchas veces ni siquiera saben dónde están los pasajes. Qué importante es alimentarnos de la palabra. ¿Te alimentas de la palabra? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Abre la Escritura? ¿Sí? También en el tabernáculo de reunión. También esa parte me bendice mucho. El día de hoy en la oración Dios me lo daba y lo voy a compartir. En el tabernáculo de reunión, hermanos, cuando ustedes entraban al tabernáculo, estaban los panes de la proposición, estaba el altar del incienso y estaba el candelero, ¿sí? Déjeme decirle que el pan de la proposición número 1 es tipo y figura de Cristo, porque Cristo es el pan de vida, pero también es tipo y figura de la palabra de Dios, ¿sí? Siempre el pan en la Escritura también representa la palabra de Dios. Cuando Cristo el Señor multiplicó los peces y los panes, obviamente era pan físico y eran pescaditos físicos, pero espiritualmente también se aplica de que Él alimenta a las personas en su alma a través de la palabra de Dios. Amados hermanos, qué importante es la palabra de Dios. La oración, la palabra, nos va a dar fortaleza para pasar las pruebas con dignidad, para seguir adelante, hermanos, a pesar de lo que venga a nuestra vida. En el punto número 4, yo le titulé, hermanos, la fe y los momentos más oscuros. La fe y los momentos más oscuros. Porque, hermanos, acabo de hablar de las pruebas, y pruebas todos tenemos, pero hay veces que todo se ve gris, todo se ve negro, no se ve la salida. Son, digamos, tribulaciones, hermanos, al 200 o 300%, donde casi caemos y quedamos abatidos. Uno de los ejemplos, hermanos, es la vida de este Abraham. ¿Recuerdan ustedes? Abraham no tenía hijo, tenía 75 años, ya era grande este Abraham, y le pidió a Dios un hijo. La verdad, yo tengo 62 años, y bueno, ya uno pues no se siente igual que cuando tenía uno 40, pero él tenía 75 años y quería un hijo. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo, te prometo un hijo. Pasaron 25 años, hermanos, ¿sí? Y en lugar, hermanos, de que se debilitara la fe de este Abraham, a pesar de que pasó tanto tiempo, ¿saben qué estaba pensando Abraham dentro de él? Ya se está acercando la fecha de cumplimiento. Dios no me dijo cuánto había que pasar, pero Dios es fiel y me lo prometió.
Y hermanos, se lo promete en el momento más difícil. Cuando tenía 100 años, humanamente hablando, hermanos, era imposible. Y es cuando Dios le dice, ahora sí, Abraham, el próximo año vas a tener a tu hijo en tus brazos. Y Dios le cumplió, hermanos. Abraham es un ejemplo que en los momentos más oscuros, donde pareciera, hermanos, que no se ve respuesta de parte de Dios y nos está yendo de una manera impresionante, qué importante es la fe. Porque esa fe le trajo mucha gloria a Dios. Nada más voy a poner ese ejemplo. En el punto número 5 yo le titulé la fe y la salvación. Hermanos, amigos, la salvación de nuestra alma solamente es por creer, confiar en Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. Si una persona no sabe Biblia y una persona por primera vez se congrega a una iglesia cristiana y cree que Cristo murió por él, en ese momento la persona sale de ahí salva y justificada. Y Dios empieza con su obra de perfeccionarlos para llevarlos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es una contradicción o una paradoja que haya personas que tienen 10 años y que nunca se han salvado. Y hay personas que llegan por primera vez a la iglesia, creen y se salvan. Porque muchas veces las personas le dan vuelta al asunto y bueno, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. Y lo único que Dios nos dice es, cree que Jesucristo es tu Salvador y que murió en la cruz por ti. Si lo crees, eres salvo. Así de sencillo. Es tan sencillo, hermana, la salvación, que por eso muchas personas no lo creen. Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Salvación de nuestra alma. Amado joven, amigo, que estás aquí, lo único que Jesús quiere de ti, que creas. Que Jesucristo, el Señor, en la cruz del Calvario, estaba derramando su sangre y ofreciendo su vida para que tú obtuvieras vida eterna y obtuvieras la salvación de tu alma. Si tú crees que Cristo murió por ti, cuando salgas de aquí vas a salir libre para la gloria de Dios. Tus pecados son hechos a un lado. No importa lo que hayas hecho en oculto, no importa todo lo que hayas hecho hasta el día de hoy, la edad que tú tengas, si Cristo nos salva, dice la Escritura que somos perdonados. Romanos capítulo 5, versículo 1. En Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos compartido este pasaje, dice que justificados por la fe quiere decir perdonados, declarados inocentes, por la confianza de que Cristo Jesús, el Señor, se ofreció como un sacrificio por amor a mí y que murió en la cruz para perdón de mis pecados. Si yo creo en eso, dice la Escritura, que me salva, me justifica y me da vida eterna. La salvación es por fe. Solamente por fe en el Señor Jesús. Punto número 6, un punto muy hermoso, sobre todo porque los cristianos, hay veces que al ver tanta maldad, obviamente anhelamos que la gente se salve, pero hay veces que decimos, Señor, sé que pronto vas a volver. Y está esperando el regreso de Jesucristo para llevarlo a la gloria. No por temor, como muchas personas dicen, a las pruebas que hay aquí. El cristiano es extranjero y peregrino en este mundo, es mal visto, ¿sí? No se acomoda a todos los pensamientos que hay aquí en el mundo, hermanos. Y obviamente hay una promesa para nosotros. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 4 y verso 5.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Miren, hermanos, está hablando Pedro, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este es el tiempo postrero y definitivamente el apóstol Pedro está hablando del cielo, hermanos, de la gloria eterna. Dice la Escritura en el verso 4, una herencia incorruptible, el cielo, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Comentaba de un testimonio, hermanos, de un misionero que dio su vida, me parece que en África, y después de haber pasado muchísimos años en el África predicándole ahí a los africanos, a los de raza negra, volvió. Él era de Estados Unidos, hermanos. Cuando de pronto viene en el barco y va a desembarcar, se da cuenta que hay bandas y hay mucha gente ahí con letreros, con pancartas. Y de pronto cuando él va a bajar, empieza a ver y dice, pues qué hermoso. Pero no era para él, no era para el misionero, hermanos. Era para un presidente o para una persona influyente de Estados Unidos que venía en el mismo barco que venía este misionero. Cuando va bajando la escalinata, el hombre, empiezan ahí las bandas y todos y cartelones a ese hombre. El misionero, de pronto cuando baja, se da cuenta que no hay nadie, nadie lo está esperando. Y de alguna manera en su corazón, sí me entiende, no somos seres humanos. Y de pronto le viene una voz de parte de Dios y le dice, tú todavía no llegas a casa, tú todavía no llegas a casa. Hermanos, lo que dice la Escritura de la gloria eterna no se puede explicar, ¿sí? Hemos visto que cuando Cristo Jesús llegó a la gloria después de su resurrección, la multitud de ángeles, la corte de celestial, millones y millones de ángeles se pusieron de pie, lo alababan, lo glorificaban, los serafines se postraban delante de Cristo, el Padre Celestial se levanta, le da un abrazo a Cristo, le dice, siéntate a mi diestra. Déjeme decirle que cuando los cristianos, ¿sí?, también entren a la gloria, venciste, llegaste, no te rendiste. Fuiste más que vencedor por medio de aquel que te amó. Y la verdad, no sé de qué manera sea, pero una cosa sí es clara, Cristo nos está esperando. Eso que ni qué. Pero te puedes imaginar llegando a casa, entrando a la corte celestial, llegando al cielo, dice la Escritura, que calles de oro, mar de cristal. Sabemos que como cristianos, pues eso, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero Dios, hermanos, verlo, adorarlo, ver a Cristo, hermanos, a su diestra, poder postrarnos, como dice Apocalipsis capítulo 5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, postrarnos delante de Él, derramar nuestras lágrimas de agradecimiento. Gracias por sostenerme, Señor, y gracias porque sé una cosa, ahora sí, nadie nos va a separar. Amados hermanos, hay un cielo glorioso, hay una vida eterna y viviremos con Él por los siglos de los siglos. Ya no más maldad, ya no más pecado, ya no más vituperios, ya se acabó. Las cosas viejas pasaron, he aquí hago todas nuevas, dice el Señor. Amados hermanos, vamos rumbo al cielo, vamos rumbo a la gloria. Quieren arrebatarnos nuestra corona, quieren de una y de otra manera apartarnos del camino para que perdamos a Cristo y no lo debemos de permitir. Y todo es por medio de la fe. Ahí lo dice en el versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Sí? Hay quienes dicen que si nos vamos a conocer, pues sí nos vamos a reconocer en el cielo, porque ahí en Lucas capítulo 19 dice que cuando el rico estaba en el Hades, reconoció bien a Lázaro y a Abraham. Entonces, claro que nos vamos a reconocer. Mira, allá está el hermano, allá está la hermana. Y aquel, no, pues aquel es Pablo. Es chaparrito, sí, Job, ahí está Abraham.
Qué hermoso, hermanos. En vivo a todos los hombres de Dios. ¿Tienes curiosidad de cómo es este Jeremías ahí en el cielo? Claro, no vamos a ir ni con Jeremías ni con Pablo, hermanos. Vamos con Jesús. Ahí está el Señor y vamos a ir con Él, como siempre. Punto número 7 y terminamos. Gálatas 3:5, hermanos. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí en esta carta el apóstol Pablo está exhortando y hasta reprendiendo, hermanos, a la iglesia de Galacia, porque la iglesia de Galacia comenzó en el Espíritu, hermanos, con mucha confianza en Dios, con mucha fe. Pero por las pruebas, las circunstancias, los falsos profetas y todo lo que veían, de pronto su fe empezó a ser minada y quisieron poner su confianza en la ley, en lo que hacían o dejaban de hacer. Y entonces Pablo levanta su voz y dice, oye, el Espíritu Santo que se mueve entre vosotros, ¿lo hace porque son muy obedientes o porque tienen fe? Y Pablo lo que está diciendo es por fe. Antes de venir aquí a la reunión y de pronto tú oras en la madrugada y le dices, Señor, que el día de mañana sea tu gloria, mira esto, y ahí estás orando, y cuando ya vienes camino a la congregación, estás expectante porque tú oraste, para que Él suministre el Espíritu Santo, traiga a la gente, bendiga la reunión, bendiga la alabanza y todo lo que vamos a hacer el día de hoy aquí. ¿Cómo se hace? Por la fe. Y dice que el Espíritu hace maravillas cuando venimos en esa actitud. Cuando venimos, hermanos, y de pronto, híjole, bueno, pues nada más es hasta la 1, voy a tener nada más la tarde. Y tenemos esa actitud, pues no, pues qué bendición vamos nosotros a tener. Venir y de pronto ver a los hermanos, a las hermanas. El día de hoy vi a una hermana que estaba allí en la puerta y yo nada más la abracé y dije, mi hermanita, Cristo está con nosotros. Y Cristo está con nosotros, hermanos. No importa que los que seamos. Pero, hermanos, es por la fe. Por la confianza que tú tienes. ¿Quieres que venga aquella persona que tú quieres que venga? Llámese familiar, amigo, conocido. ¿Ok? Pídeselo a Dios. Llama, clama, echa mano de la oración. Pero nunca dejes la fe. La fe, hermanos, es importantísima para Dios. La fe es precisamente la vida del cristiano. Ahora, termino, hermanos, recapitulando la predicación, la oración. Hermanos, no podemos dejar de orar. Querido amigo, querida amiga, tú que quieres conocer a Jesús de manera personal, te doy un consejo. Apártate a tu cuarto, tú solito, que no esté nadie, sin pastor, sin conocido, sin primo, sin nadie. Tú métete a tu cuarto, arrodíllate y empieza a hablar con Jesús. Nada más te doy un consejo. Cree que Jesús está ahí. Cree que todo lo que digas, lo que sale de tu boca, el Señor Jesucristo lo está escuchando. Pídele perdón si tienes que pedirle perdón. Pídele una oportunidad. Dile que cambie tu corazón. Dile lo que tú quieras. Pero tú y Jesús, ¿sí? Entonces hay que orar. Como iglesia no podemos dejar de orar, hermanos. No podemos de ninguna manera reunirnos como iglesia. Habría cosas excepcionales, legítima sí, pero si alguien sabe que puede venir a orar y no viene a orar, ahí ya el corazón ha dejado de ver a Cristo y ha dejado de entender cuál es la vida de la iglesia. Si no hay oración, no hay nada. Si no hay oración, Dios dice, están dependiendo de sus fuerzas y no dependen de mí, así es que no hay nada, no hay bendición. Así es que no podemos definitivamente como iglesia dejar de orar. En lo personal, ¿sí? La verdad, excepto las últimas ocasiones ahorita, pero ya terminó. Pero siempre en las reuniones de oración, siempre, y son testigos mis hermanos
que no importa que hubiera el terremoto, nos reuníamos y orábamos. Y aunque estuviera lloviendo y caiga granizo, yo sabía, cuando yo estaba aquí, quiénes eran los que iban a venir. Ha entendido que sin oración no podemos seguir adelante. Estas no van a faltar. Los demás sí, pero estos no van a poder faltar. Si tú faltas, aunque sabes que puedes venir, has perdido de vista el poder de la iglesia. Tú mismo te estás estorbando y no estás siendo bendición para la iglesia. Número 2, fe en las pruebas. Todos tenemos batallas, hermanos. Es muy importante andar por fe y no por vista. Siempre que tengas una prueba, recuerda que hay un hermano que está padeciendo lo mismo, pero está saliendo de victoria en victoria y que sigue adelante. Ese tipo de hermanos son como vitamina para uno. Tú dices, pero ¿cómo? Yo no me puedo quedar. Y ahí vienes cojeando porque la otra hermana viene con muletas y dices, viene con muletas y yo nada más estoy cojeando. Y ahí vienes, hermanos, y haces todo lo posible porque hay testimonio de que a pesar de las pruebas podemos seguir caminando con Dios y estar con los suyos. Número 3, hermanos, la palabra. No podemos dejar la palabra, se los he dicho. Gloria a Dios por las predicaciones, bendito sea Dios, pero aquí está la Escritura. Vayamos a la Escritura. Le doy gracias a Dios por las hermanas, conozco hermanas, tienen bien desgastadas sus Biblias, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que me está diciendo a mí cada ratito de una Biblia, ya la tiene, ya casi se deshoja, pero doy gracias a Dios porque no deja de leerla. Y no debemos dejar de leer la palabra, es alimento para nuestra alma. Número 4, la fe en los momentos más oscuros. Hay veces, hermanos, que entramos literalmente como en un túnel oscuro donde no se ve absolutamente nada. Y ahí qué importante es no olvidar a Cristo ni sus palabras de cuando estamos en la luz. No, se siente terrible, pero Cristo está conmigo. El Señor está conmigo. Aunque ande en valle de sombras de muertes, no temeré mal alguno, porque tú me infundes aliento. Así dice la Escritura, hermanos. Número 5, la fe y la salvación. Muy importante, es por fe, no es por obras, para que nadie se gloríe. Obviamente, las consecuencias de una persona que se salva es que ama tanto a Cristo que por amor obedece su palabra y no le cuesta trabajo. Número 6, la fe y el cielo. Hermanos, hay un cielo glorioso. Este mundo cada vez se está corrompiendo más y se va a corromper más de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Es decir, lo que vemos ahorita va a ir en aumento, eso que ni qué. Pero hay una iglesia. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal y que van a seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Y es mi deseo que sigamos siendo nosotros. Y número 7, el Espíritu Santo, hermanos. Es por fe que nosotros lo podemos recibir. Si crees, recibirás el Espíritu Santo. Cerremos nuestros ojos un momento, hermanos. A ti la gloria, Padre. Dice la Escritura que traigamos a la memoria aquel día en que fuimos iluminados por Dios. Ese fuego en el corazón, ese amor ferviente a Dios y al prójimo. Qué Dios tan misericordioso tenemos, hermanos, que dejó ese día de reposo, no por Él, sino por nosotros. 6 días trabajar duro, fuerte. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º es día de reposo. Santifícalo. Apártalo como un día especial para tu Dios.
Si perdemos la fe, perdemos todo. La fe es la que sostiene al cristiano, aunque no vea nada, aunque todo esté oscuro, aunque pareciera que no hay respuesta. El cristiano sabe que Dios va a orar, que Dios ha escuchado, que Dios va a contestar, tarde mucho o tarde poco. Muchas veces aún está la palabra en nuestra boca y Dios ya está respondiendo. Muchas veces, como Abraham, pasan 25 años y pareciera que no hay respuesta. No desmayemos, hermanos. Aunque las cosas se vean difíciles como en los tiempos de Elías, aunque veamos con tristeza cómo echan sobre sus espaldas la palabra de Dios, como un hombre que delante de todos, hermanos, hizo que un hombre le diera las escrituras de su terreno, porque decía que Dios le había dicho que tenía que darlo. Amado Padre, ayúdanos, Señor, a levantar tu nombre. Ayúdanos a no negarte, Jesús. A cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, a la gente sincera que viene a buscarte. Sosténnos con tu poder, Señor. Llévanos adelante, Padre. Ayúdanos a terminar la carrera, Señor. Sabemos que las señales están delante de nuestros ojos. Sabemos que todo se está cumpliendo coma por coma y punto por punto, y sabemos que pronto vienes. Queremos ir, Señor. Y aquí estamos, Señor. La manada pequeña, los pocos de Israel, Señor. Gracias por sostenernos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por Cristo, Padre. Gracias por venir, Señor. Por dejar el trono, por darte por nosotros, Señor. Bendito seas, Señor. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a
Gracias por la fe, Señor. Ayúdanos, Padre, a levantar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Amén. Pues bien, hermanos, llevémonos esta palabra. Nos vemos, si Dios lo permite, el jueves a las 7 y domingo a las 11. Dios les bendiga, hermanos.